no, no recuerdo qué tiraje podría tener el diario Clarín en 1982, pero seguramente era un tiraje considerable, ¿no es cierto? Un diario de tanto alcance popular. Y bien, el 15 de agosto de 1982, todos los miles de lectores de Clarín que comprasen el diario y fuesen a curiosear la revista dominical de Clarín, se encontraron seguramente con esta nota, cuyo título es Una cátedra de teatro, y que habla del teatro de la Universidad de Buenos Aires y lo califica como un triunfo del entusiasmo. Efectivamente, ese teatro en 1982, llamado Teatro de la Universidad de Buenos Aires, que yo había creado 8 años antes, soy Ariel Quiroga, estaba pasando por un momento de esplendor total. El público ya era habitual los fines de semana. En 1982 se llegaron a tener hasta 7 espectáculos en alternancia, autores Chekhov, Ibsen, Pirandello y hasta un autor universitario surgido de las filas del teatro, Daniel Adis, con su obra El día que mataron a Batman, que había sido realmente un impacto en la juventud cuando se dio en la Facultad de Derecho impresionante, porque trataba de precisamente las falsas idolatrías, las idolatrías injustificadas. Bien, ¿qué quiero contar hoy en este video? ¿Cómo se hizo el tuba? El tuba era el nombre con que se conocía popularmente, aún en los diarios, al teatro de la Universidad de Buenos Aires. Me lo preguntan ahora que hace 14 años que me fui de Buenos Aires, la ciudad donde nací, donde hice tanto teatro. Hace 14 años que vivo en Mar del Plata y seguramente esta es la ciudad de mi destino final, ¿no es cierto? Y cuando hablo con amigos, y cuento y ven los videos que yo hago sobre aquel teatro, la pregunta a veces que yo intuyo, que no me dicen, que no me hacen concretamente es, ¿cómo se hizo aquel teatro? ¿Cómo se hizo el tuba? Porque sus comienzos fueron los de una convocatoria a estudiantes de todas las carreras del ámbito de la Universidad de Buenos Aires a anotarse para erigir un teatro. No era una clase de teatro, era erigir un teatro. Bueno, se inscribieron muchísimos. Yo me reuní con ellos a fines de 1974 en un gimnasio, lo que ahora le llaman la sala cancha, en el último piso del edificio de Corrientes 2038, viejo edificio de la universidad. Me reuní con unos casi 300 jóvenes que se habían inscrito y lo primero que les dije fue eso: estamos aquí para erigir un teatro. Bueno, por supuesto, hubo un entusiasmo enorme, me acribillaron a preguntas. La reunión de esa noche no terminaba nunca. Recuerdo que después fui a una pizzería cercana con amigos de compañeros míos de teatro y lo primero que me preguntaron mientras comíamos pizza con vino tinto: ¿sabés, Ariel, en lo que te has metido? Claro, porque yo había propuesto a la Dirección de Cultura de la Universidad de Buenos Aires crear un teatro universitario de repertorio. Pero yo que ya tenía una trayectoria teatral, había dirigido obras muy importantes, mucho teatro, había actuado, había hecho de todo en el teatro. Sí, pero yo sabía cómo se hacía un teatro universitario. Piensen que
en 1974 y durante muchos años después, no había internet, no estaba Google, no estaba Wikipedia, donde, no, yo lo único que tenía como incentivo para esa idea de crear un teatro universitario de repertorio, era una revista venida de España, la revista Primer Acto, hermosa revista que sigue existiendo, donde hablaba del teatro universitario y contaban, pues, sobre todo de todo el movimiento de teatros universitarios que hay en España, porque España es un país donde el teatro universitario viene con tradición de siglos. Desde los albores del humanismo ya existían las troupes universitarias en Alcalá de Henares, en todas las facultades del ámbito universitario de España. Pero yo, Ariel Quiroga, sabía mucho de teatro, sí, porque había hecho mucho teatro, y ya les digo, era para 1974 un director de prestigio. Perdón por decirlo yo. Sí, había dirigido obras que habían significado avances muy grandes. Lo dijo Rómulo Berruti en una nota en Clarín. Sus puestas en escena abren nuevos rumbos en las formas de concreción del hecho escénico. Pero ¿cómo se concretaba un teatro universitario con jóvenes que venían de todas las carreras, sí, pero no venían con antecedentes ni de estudios de teatro, ni de haber hecho teatro, venían prácticamente a encontrar un lugar donde poder expresarse? Porque ya en 1974 rondaban aires de dictadura, de amenaza, de cercenamiento, de gente tomada en las calles y golpeada, y bueno, ese clima se vivía en Buenos Aires en 1974, y eso que faltaba todavía bastante para el inicio de la dictadura. Yo lo que puedo decir es que lo que hice con aquellos jóvenes que empezaron a venir, reuniones que empezaban a eso de las 7 de la tarde, allá en Corrientes 2038, donde había un salón de actos parecía un teatrito realmente. Ahí funcionaba el coro polifónico de ciegos, había un enorme piano de cola en el escenario y un entarimado para los ciegos que venían a formar parte de ese coro. Un piano de cola y un entarimado que durante años tuvimos que tratar de que no invadiera demasiado el lugar para nuestros espectáculos. Y yo les hablaba. O sea que el teatro de la Universidad de Buenos Aires, que llegó a funcionar como un teatro profesional, se inició charlando. Yo contaba, tenía tanto para contar. Cuando muy jovencito había estado, yo tenía 34 años cuando empezó la historia de este teatro de la universidad. Y yo tenía para contar la experiencia de haber trabajado a los 17, 18 años en las carpas municipales, que eran una especie de tinglados, donde los camarines donde nos teníamos que cambiar de ropa, eran de latón, o sea que en verano esas latas se calcinaban, y en invierno era un frío terrible que tapábamos con diarios los huecos, y no había baños. O sea, actuábamos en esas carpas municipales el día entero. Hacíamos teatro para niños, teatro para grandes, 4 o 5 funciones por día, los sábados y domingos, en unos tinglados que no tenían baño, donde, hay que decirlo, nos pasábamos una lata. Las chicas desde su camarín decían:
nos acercan la lata, la lata. Eso yo les contaba. O sea, de alguna manera los preparaba para ese trajín que les esperaba cuando el Teatro de la Universidad de Buenos Aires, que empezó llamándose Teatro Universitario de Buenos Aires, pero siempre en los programas figuró el emblema de la universidad, el logo de la Dirección de Cultura. O sea, nunca ocultamos, nunca tratamos de separarnos de la universidad. La que hizo todo lo posible para que ese teatro no fuera de la universidad fue la propia universidad, caramba. Y entonces, bueno, un buen día, con aquellos ciento y tantos que venían todas las noches al edificio de Corrientes 2038 a escuchar mis charlas, mis anécdotas, mis experiencias de teatro. Era una forma de aprendizaje por transmisión oral. Nada, no quiero compararme con Sócrates, por Dios, admiro a Sócrates y todo lo que Platón cuenta de él, pero no, era simplemente llegar a ellos a que se entusiasmasen con mi entusiasmo, porque hay una ley inamovible, la ley del entusiasmo. El entusiasmo se contagia. Y entonces, ese teatro que empezó tan de la nada, tan con chicas y muchachos que venían a escuchar, un hombre que para ellos ya era casi veterano, porque todos rondaban apenas los 20, 22, 23 años, y que se tenían que ir a media charla porque todos estudiaban alguna carrera y sabemos lo que es los preparativos de los exámenes, venían con sus libros, venían los de medicina con sus guardapolvos, de trabajar con cuerpos humanos, con cadáveres. Y bueno, venían a escuchar esas charlas mías. Y así empezó el teatro. Pero el teatro pudo haber seguido, mejor dicho, esa actividad que estaba empezando a comienzos de 1975 en una repartición cultural. La Dirección de Cultura de la Universidad de Buenos Aires pudo haber continuado los 9 años siguientes, que son los 9 años que existió, con algo así como clases de teatro. Venir a hacer improvisaciones, venir a vocalizar, venir a hacer relajación corporal, pero no, de golpe se empezaron a ensayar viejos sainetes, aquella historia del género chico nacional, Carlos Mauricio Pacheco, Ezequiel Soria, Nemesio Trejo. Y bueno, ahí empezamos a hacer casi como un teatro, porque en mayo de 1975 ya nos estábamos presentando en el Centro Cultural San Martín, allí en esa sala Enrique Muiño, donde también el público venía gratuitamente, como después vino a los espectáculos del Tuba. Nos presentamos con un espectáculo de casi 2 horas de duración. Y un buen día, un año después, estábamos presentando un repertorio con 3 comedias clásicas, Terencio, Plauto y Menandro, en el Teatro Nacional Cervantes, como una compañía que viniera de Europa. Y era ese teatro universitario que había empezado casi por generación espontánea. Por eso cuando en 1982, el 15 de agosto, sale esa nota en Clarín, que no la gestionó la universidad, que no hubo que poner dinero, que se generó espontáneamente,
porque creo que fue un integrante del teatro que llamó a Clarín y les dijo, ¿por qué no nos vienen a hacer una nota? Y fue esa hermosa nota que tiene un subtítulo en la mitad del texto, que dice Crónica del entusiasmo. Y empezó a haber una historia que se fue sucediendo de año en año, hasta completarse 8 temporadas completas y una que quedó en la mitad, la 9ª, porque en ese momento fue cuando el Teatro de la Universidad de Buenos Aires, con mi renuncia y la renuncia simbólica de todos los que lo integraban, bajó su telón, cerró sus puertas. Porque las detracciones, las clausuras, el estado inhabitable de ese edificio de Corrientes 2038 hacía que ese teatro no pudiera seguir existiendo, porque era una ofensa al público que con tanto amor, con tanto cariño concurría, que nos quería tanto ese público, al punto de traernos caramelos, de regalarnos ropa, buenísima ropa. Bueno, se cerró el teatro de la universidad y cuando, ahora que han pasado tantos años, se cerró en junio de 1983. Cuando me preguntan cómo se hizo el tuba, y no sé, charlando. De todos modos, lo importante es que de todo lo que se hizo, no hay que inventar historias, simplemente mostrar testimonios fehacientes, las fotografías, las fotos de los espectáculos de cada una de las 9 temporadas. Y sobre todo, voy a poner 2 ejemplos de aquellos jóvenes que llegaban, ya les digo, con toda su frescura, su desconcierto, a ver cómo era eso de estar en un teatro. Y de pronto podían ser el protagonista de una comedia de Shakespeare. Era un estudiante de ciencias económicas, nada que ver con el teatro, ciencias económicas. Que protagonizó comedia de errores de Shakespeare, con una frescura, con una vis cómica realmente sorprendente. Y 2 o 3 meses después protagonizó Relojero de Armando Discépolo, un drama terrible, muy, muy triste, mostrando la frustración del viejo relojero. Él, que había hecho el joven héroe de la comedia de los errores de Shakespeare, pasaba a ser el anciano relojero del drama de Discépolo. Y una chica que estudiaba geología también, una carrera que uno supone no tiene nada que ver con la cosa artística. Y esa chica, por ejemplo, fue la que tanto trabajó, la que tanto limpió aquel teatro que estaba tan saturado de mugre, y que protagonizó una obra de Marta Lehmann, una obra argentina, El Velo, y después estuvo en la Marquesa Rosalinda de Ramón del Valle Inclán, transfigurándose en un personaje esperpéntico. Todo eso lo podían lograr porque estaban en un teatro que les posibilitaba ir yendo de un estilo al otro. En una clase de teatro no hubieran tenido esa posibilidad de descubrir matices, estilos, de convertirse realmente
en artistas del teatro. Y bien, por si no lo han visto nunca, un repaso a las 9 temporadas del Teatro de la Universidad de Buenos Aires, el que existió entre comienzos de 1975 y mediados o fines, porque después se hicieron otras funciones en facultades, de 1983. Y si me preguntan cómo empezó el tuba, y bueno, contando mi historia.
sé, de ver estas imágenes que muestran de manera fidedigna lo que pudo lograr el Tuba, el Teatro de la Universidad de Buenos Aires, en aquellas remotas 9 temporadas entre 1975 y 1983. No sé, creo que ya no quedan dudas ni argumentos como para decir, no, es muy difícil, hacer un teatro universitario es muy complicado. No, sí es complicado, pero lo hicimos en medio de dificultades inenarrables, con una dirección de cultura de la que dependíamos, pero que estaba en contra de que existiera ese teatro, que no nos apoyaba en nada, al contrario, nos combatían, nos dejaban a la deriva sin ayudarnos para nada, pero lo hicimos. 9 temporadas con los autores más relevantes del repertorio universal, con obras que nunca se habían dado en la Argentina, con giras a universidades del interior del país, con actuaciones en teatros importantes, con visitas con todos nuestros espectáculos a las aulas magnas de las facultades para que el estudiantado que no venía a vernos a Corrientes 2038 igual tuviese los espectáculos, que eran además muy difíciles de trasladar porque había decorados corpóreos enormes que los llevábamos a pulso por las calles. Pero lo hicimos. Entonces yo digo a los teatristas que están aquí ahora, jóvenes con toda su potencial, su fuerza, ¿hay argumentos válidos para decir no hagamos un teatro universitario, aquello ya pasó, aquello es el pasado? No, jóvenes teatristas de hoy, háganlo. ¿O prefieren seguir con esos talleres, bueno, no, en eso no me quiero meter, pero como dijo alguna vez Roberto Arlt, el futuro es vuestro por prepotencia de trabajo. Nuestro futuro, aquel futuro ya hoy lejano de lo que fue el teatro de la Universidad de Buenos Aires, lo construimos decenas, cientos de jóvenes y yo, Ariel Quiroga, con nuestra prepotencia de trabajo. ¿Qué me dicen? Adelante, por favor. Adelante con el entusiasmo de que el teatro universitario es una posibilidad de llevar el teatro gratuitamente a todos los conglomerados de la sociedad, y llevar grandes autores y hacer puestas en escena desafiantes, renovadoras, pero respetuosas. Háganlo, por favor. Yo no les voy a decir más nada. Simplemente espero no morirme hasta que pueda haber un renacer del teatro universitario en la Universidad de Buenos Aires, en mi Argentina.